Padre Santo, te pedimos sobre cada uno de nosotros, Padre Celestial, que seas tú derramando de tu Santo Espíritu, de tu discernimiento, de tu comprensión, que seamos guiados por tu luz, por tu palabra, para poder entender las enseñanzas de los relatos de la Torá en esta porción que es Lelejá. En este tiempo pon- podamos creer juntos en fe y en conocimiento. Te pedimos, Padre Celestial, que seas tú nuestro Maestro principal, nos des el entendimiento, nos ilumines y coloques tu Torah en la mente y en nuestro corazón. Padre, equípanos, capacítanos para ser portadores de tu mensaje en este mundo que lo necesita, que necesita de ti, Padre amado. Muchas gracias, Padre, por este tiempo maravilloso. Gracias por este grupo de hermanos que estamos aquí reunidos delante de ti. Seas tú hablándonos a nuestro corazón, Señor, en esta preciosa noche. Úsanos conforme a su preciosa voluntad, mi Rey precioso. Gracias por los que se están conectando, por los que no se pueden conectar también. Gracias, Padre, que este mensaje, cuando lo escuchen, sean de bendición poderosa para cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Papito Dios, por darnos la vida. Gracias por tu amor, por tus misericordias. Gracias por amarnos. Gracias por ser el Padre nuestro, Señor, porque tú eres nuestro Padre celestial, porque tú tienes cuidado de nosotros, porque tú te glorificas, Señor. Gracias, Padre. Y delante de ti colocamos esta enseñanza, Señor. Colocamos delante de ti este grupo maravilloso, Señor. Gracias, Papito Dios. Amén y amén. 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 Entonces íbamos en Génesis capítulo 15 del versículo 1. Pues son unas partecitas que pues toca leer todo el capítulo para poderlo entender, pero pero ahí nos muestra una parte de cómo es Dios con nosotros, de cómo Dios se glorifica, cómo Dios hace ese llamado precioso, ese galardón que tiene para nosotros cuando somos fieles, cuando creemos en el Padre Celestial, en nuestro Señor Jesucristo, que Él fue a esa cruz a morir por nosotros. Entonces vamos a leer este capítulo de Génesis. Capítulo 15 versículo 1. Después de estas cosas vino la palabra del Eterno a Abraham en visiones, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo, yo soy tu galardón, será sobremanera grande, porque Él es nuestro galardón, y de sobremanera grande, grande. Y respondió Abraham, Señor el Eterno, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damasceno Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole. He aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra del Eterno, a Abraham, diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y yo, y lo llevó fuera y le dijo, y Dios lo llevó fuera a Abraham y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. A veces nosotros somos tan incrédulos y Dios nos muestra, al menos con las estrellas de los cielos, a veces nosotros podemos contar las arenas que hay en el mar o las estrellas que están en los cielos. Así de grande será nuestra descendencia cuando nosotros somos obedientes a este llamado, a este Lejad. Y creyó, y creyó al Eterno. Abraham creyó al Eterno y fue contado por justicia. Y le dijo, yo soy el Eterno, le dijo Dios, yo soy el Eterno que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Cuando Dios nos hace ese llamado, ¿cierto? Y Él nos confirma que si Él nos sacó de Ur de los Caldeos o de Babilonia o de este mundo tan terrible que es,
nos confirma eso a través de Abraham, ¿cierto? Dice, yo soy el Eterno que te saqué de Ur de los Caldeos para heredar esta tierra, la tierra prometida. Y él respondió, Señor el Eterno, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y lo partió por la mitad y puso cada animal, cada mitad, perdón, una frente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecayó el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. En el versículo 13. Dice, entonces el Eterno dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en esta tierra ajena y será esclava allí, será oprimida 400 años. ¿Dónde estuvieron oprimidos la nación de Israel? ¿Dónde estuvieron oprimidos 400 años? Alguien que me... Egipto. En Egipto, ¿cierto? Entonces, más también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol ya oscurecido se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Y en aquel día el Eterno hizo un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra. Ese es otro precioso mensaje que nos sigue confirmando el Eterno. Y dice, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río Egipto hasta el río Grande, desde el río Éufrates a la tierra de los ceneseos, los los ceneseos, los cadmoneos, los eteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los jerjeseos y los jebuseos. Entonces, qué precioso que el Eterno siempre está recordándonos que Él a su descendencia nos dará cuál tierra, la tierra prometida, la tierra de Jerusalén, una tierra especial que tiene para todo su pueblo. Entonces, yo no le subí este pedacito de una partecita que dice la protección divina. Dios promete ser su escudo. ¿A quién? Al pueblo de Israel. A Abraham primero, ¿cierto? Él promete ser su escudo. En hebreo es magen, recompensa. Dios promete un galardón, que en hebreo sería shahar. Fe y justicia, le promete fe y justicia a Abraham. Abraham cree y es contado por justicia, que sería en hebreo Emin Sedaká. Y pacto. Dios hizo un pacto con Abraham y con toda su descendencia. Dios sella una alianza con Abraham, que sería Berit. Tierra prometida, se define la herencia de la descendencia Eres, que tierra sería Eres, ay, herencia no me acuerdo si será Sera, y entonces ese es, no lo puse ahí perdóneme, en la diapositiva. Entonces, de pronto alguien quiera comentar algo, un soporte, por favor. Va bien, hermana. Por mi cuenta va bien. Bueno, ¿alguien más? Todo bien, Elsie, gracias. Entonces seguimos. En Génesis 17,
el versículo 2, bueno, también tengo que leer una buena parte porque también nos muestra ahí una preciosa porción. Dice Génesis 17, el capítulo 17, el versículo 2, y pondré mi pacto entre mí y ti, le dice a Abraham, y te multiplicaré en gran manera. Cuando el Señor dice que pondré mi pacto entre mí y ti, o sea, él sigue cumpliendo sus promesas, ¿cierto? Y te multiplicaré en gran manera. ¿Qué multiplicaré? Pues multiplicará a la descendencia de él, multiplicará, no, ¿cómo le explico yo? Sí, la descendencia, las generaciones, la preciosa palabra que las personas que se van agregando y van escuchando. Entonces, sí, es las personas que Dios va agregando a su llamado. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, He aquí mi pacto es contigo. Vuelve y le repite Dios a Abraham y será padre de muchedumbre de gentes. ¿Sí ve la cantidad de gentes que se van agregando poco a poco al llamado que el eterno Dios ya le había dicho a Abraham? Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, por multitudes de gentes, porque ahí es cuando Abraham es nuestro padre, padre de muchedumbre de gente, ¿cierto? De multitud. En el versículo 6, y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto. Otra vez vuelve y lo repite en el versículo 7. Y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo, por toda la eternidad. Este es un pacto que Dios hizo por toda la eternidad, para ser tu Dios, para ser que nuestro Dios y el de tu descendencia después de ti. Qué precioso estas palabras que el Eterno habla de que va a ser un pacto perpetuo. Nunca se romperá este pacto porque si Dios lo habló y lo hizo perfecto es para cumplirlo por toda la eternidad aquí en la tierra y yo creo que cuando estemos con el Señor, si Dios no lo permite. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua. ¿Sí ve? Es otra porción preciosa que dice, y que vamos a heredar la tierra de Canaán. Y es un pacto y es una tierra perpetua, porque si el Eterno lo declara ahí, también es perpetuo. Y seré el Dios de ellos, o sea, y será el Dios de nosotros. Y es que es hermoso, hermoso. Estos versículos son preciosos de este estudio. Y está prácticamente casi en todo el capítulo 17 de Génesis. Dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti, guardarás mi pacto y tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Debemos que guardar este pacto, porque le dijo a Abraham que lo guardara. Entonces nosotros como su descendencia, como la descendencia de Abraham, también debemos ser obedientes, debemos guardar su pacto. En el versículo 10, en el versículo 10, este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa, el comprado por dinero, a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. O sea, si el extranjero se unió al propósito del Eterno, a la Torá, él también, el comprado, el que fue comprado por dinero, también debe que hacer la circuncisión.
Entonces, ahí donde íbamos, que no fuere de tu linaje, así no fuere de tu linaje, pero si se va agregando uno a las cosas del Eterno, pues también hay que hacernos el pacto. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa, el comprado por dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Otro pacto perpetuo. No se puede invalidar el pacto. El varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, porque ha violado mi pacto, porque es un pacto perpetuo, entonces será cortado del pueblo del Eterno porque ha violado el pacto. Entonces, qué maravilloso el Eterno cuando nos hace el llamado. Lo primero que tenemos que hacer nosotras las mujeres, bueno, y los hombres también, hacer esa circuncisión de corazón y los hombres pues del prepucio, ¿no? Pero también de corazón. Los hombres también deben de hacer, ser circuncidados de corazón y nosotras las mujeres también de corazón, porque es un pacto perpetuo. Y era Abraham de 99 años cuando se le apareció Yud-Heh-Vav-Heh y le dijo, yo soy el Shaddai. El Shaddai anda delante de mí y sé perpetuo. O sea, sé perfecto, perdón, sé perfecto. Cuando Dios le dice a Abraham que Él es el Todopoderoso y que debe andar y ser perfecto delante del Eterno, eso lo debemos hacer nosotros, su descendencia, la descendencia de Abraham. Y pondré mi pacto, veriti, que es en hebreo, entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Cuando nosotros cumplimos este pacto, Dios es maravilloso, Dios es divino, es hermoso, Él nos multiplicará en gran manera en todo, porque no nos multiplica así por partes, nos multiplica en todo, es precioso. Dios se presenta como el Shaddai, el Dios Todopoderoso. Le pide fidelidad, anda delante de mí y sé perfecto. Le pide a Abraham que sea fiel y que sea perfecto y que ande delante de él. Promete nuevamente la multiplicación de su descendencia, el cual de nombre simboliza una nueva identidad espiritual y propósito. Cuando si ve que el Señor nos promete la multiplicación de su descendencia y que seamos, ¿qué? Que seamos íntegros, que seamos perfectos, que andemos delante de Él sin mancha, sin arruga. Dios confirma que Abraham será el padre de muchas naciones, el pacto eterno. Dios promete que reyes y naciones saldrán de Abraham. Le da la tierra de Canaán a su descendencia como posesión perpetua y seré su Dios. Behayiti Lahen Leolohim, que es en hebreo, y seré su Dios. Este es el pacto perpetuo. En hebreo sería Beri Olam, entre Dios y Abraham. Incluye descendencia, tierra, relación con Dios. Incluye la descendencia, incluye tierra y también una relación con el Eterno. La señal del pacto, la circuncisión. Guardaré mi pacto. Todo varón será circuncidado, que en hebreo sería ninmor. La circuncisión, mila en hebreo, es la señal externa del pacto. Debería practicarse el octavo día. John Hamini representa la consagración del pueblo y la obediencia a Dios. En Éxodo 6, versículo 2, y habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy el Eterno, y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre, el Eterno no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros, en la cual habitaron. Entonces, ahí
a Moisés también le confirma que también le da la tierra de Canaán, tierra donde Abraham fueron forasteros, donde toda la familia de Abraham y los descendientes fueron forasteros, que nosotros también seríamos forasteros en este entonces, y en la cual habitaron. Asimismo, he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Dios vuelve y se acuerda del pacto cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto y le clamaban al Eterno, y él se acordó que había hecho un pacto. Por tanto dirás a los hijos de Israel: yo soy el Eterno, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de la servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. En el versículo 7 del capítulo 6 de Éxodo, y dice ahí tan hermoso el Eterno: y os tomaré por mi pueblo, y yo seré vuestro Dios. Tan lindo que es Dios, ¿sí ve? Él nos llama a nosotros por su pueblo y Él será nuestro Dios. Nosotros tenemos que apropiarnos que Él es nuestro Dios. Y vosotros sabréis que yo soy el Eterno vuestro Dios. Tenemos que saber que el Eterno es nuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, que la daría a Isaac, que la daría a Jacob, y yo os la daré por heredad, dice el Eterno. Dios reafirma su propósito ante Moisés. Ahora verás lo que haré a Faraón: con mano fuerte los dejará ir, y con mano fuerte los echará de su tierra. Yo soy Yud-Heh-Vav-Heh, el Adonai. Me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Shaddai, pero por mi nombre no me di a conocer a ellos. Aquí Dios revela más plenamente su nombre, Yud-Heh-Vav-Heh, como el Dios que cumple su pacto. Y el Shaddai representa poder y suficiencia, revela fidelidad y relación personal. Dios recuerda su pacto, Berit, con los patriarcas. También establecí mi pacto con ellos para darles la tierra de Canaán. Y he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Dios no olvida su promesa. Su memoria del pacto muestra su fidelidad y compasión por su pueblo. Ruth la Moabita era un personaje bíblico famoso por su lealtad a su suegra israelita, a Noemí. Tras la muerte de su esposo, aunque era extranjera, Ruth se mudó a Belén con Noemí. Se ganó el favor de Booz. Un pariente rico se casó con él y se convirtió en la bisabuela del rey David. Qué precioso, ¿no? Y en el capítulo 1 de Ruth, versículo 16, dice: Ruth le contesta a Noemí: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. ¿Cómo les parece, hermanos, esta preciosa enseñanza? Y si alguien quiere opinar y reforzar el tema, pues los escucho. ¿Nadie? Hermana, perdón, soy Pedro Miranda. Pues más que reforzar es ver todo ese amor que desde el principio muestra Dios a Abraham y a su descendencia, y que le reafirma que ese pacto es eterno. Entonces, pues sería redundar mucho, pero es un amor muy grande el que el Señor nos ha tenido desde la salida de Abraham de su lugar de origen, ¿no? Y Sí, toda esa descendencia que viene de él, pues nos incluye a nosotros también, y debemos de creerlo realmente. O sea, Dios es también nuestro Dios. Dios es el Dios de Israel, de su pueblo escogido, pero también
somos simiente de Abraham y por lo tanto también es nuestro Dios. Entonces debemos de tener esa certeza, no dudar de que también es nuestro Dios y que Él nos da todos los días el amor y la misericordia. Amén, así es. Hasta ahí mi comentario, hermana. Gracias. Gracias, Pedrito. ¿Alguien más? ¿O seguimos con el tema? ¿No? Seguimos, Ana Elsie. Bueno, entonces vamos para Jeremías 31, 31. He aquí que vienen días, dice el Eterno, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel, con la casa de Judá. Versículo 32. No como el pacto que hice con sus padres el día en que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Fueron ellos los que invalidaron el pacto, no fue el Eterno Dios que cambiara el pacto por, porque estaba mal o algo, no. Fue porque el pueblo de Israel invalidó el pacto. Aunque fui yo un marido para ellos, dice el Eterno, en el versículo 33, dice, pero este es el pacto que haré en la casa de Israel después de aquellos días, dice el Eterno. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Dice, el nuevo pacto no se basa en tablas de piedra, sino en una transformación interior, porque tenemos que transformarnos interiormente, no exteriormente, sino interiormente tenemos que transformar nuestras vidas, que que nuestra mente esté dispuesta para recibir esos preciosos mandamientos del Eterno, esa Torah preciosa para que transforme también, al entrar la Torah a nuestra mente y a nuestro corazón, también transforma nuestro interior. Se representa una restauración del vínculo entre Dios y su pueblo, guiada por el Espíritu. ¿Con quién es el pacto? Con la casa de Israel y con la casa de Judá. Dios promete reunir a las dos casas, el reino del norte y del sur. Es un solo pueblo redimido. En Hebreos 8:8 hasta el versículo 10, por lo cual este es mi pacto que haré en la casa de Israel. Dice, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y haré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y lo dice en Hebreos, imagínate, que está en el Brit Hadachá, en el Nuevo Testamento. Entonces ahí el Eterno nos confirma que Él pondrá en nuestras mentes y en nuestro corazón las leyes, la Torá. En Apocalipsis 21:7, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Venciere se refiere a quienes perseveran en la fe hasta el final, manteniéndose fieles a Dios, pese a las pruebas. ¿Heredará todas las cosas? Porque cuando dice que venciere, en la fe hasta el final. Y acá, donde dice que heredará todas las cosas, dice la palabra heredar, que sería en hebreo yirax, implica recibir una herencia prometida. La herencia aquí es la plenitud del reino de Dios, vida eterna, comunión con el Eterno y la nueva creación descrita en Apocalipsis 21 del 1 al 6. Y en Apocalipsis 21 del 1 al 6, del 6 al 21, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, He aquí el tabernáculo de Dios
con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos, mas como su Dios. Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: Hecho está, yo soy el alfa, yo soy la omega, yo soy el principio, yo soy el fin. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente la fuente del agua de vida. Aquí se cumple la relación más íntima, más posible. No solo el pueblo, sino hijo, representa una comunión completa restaurada por medio de la redención. Qué precioso, ¿no? Que el Eterno se cumple ahí la relación más íntima con el Eterno. Es precioso. Dice que no solo con el pueblo, sino con el Hijo, con Yeshua, que representa la comunión completa restaurada por medio de la redención. Y en Juan 1, 14, capítulo 1, versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: Este es de quien yo decía: el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, la Torá, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Yeshua. Representa la expresión viva de Dios, su sabiduría y su voluntad, hecha carne. Cuando Él dice que Él se hizo carne, indica que el verbo divino se hizo verdaderamente humano, sin dejar de ser Dios. Es la manifestación visible del Dios invisible. ¿Seguimos, hermanos? ¿O paramos un poquito para el que quiera opinar? Por mi parte, seguimos. Bueno, seguimos. En Gálatas 3:29, y si vosotros sois del Eterno, del Mesías, ciertamente el linaje de Abraham sois, herederos según la promesa. En el versículo de Gálatas 3:29 es una joya del pensamiento del apóstol Pablo, une la promesa hecha a Abraham con los creyentes en Yeshua, muestra cómo la bendición del pacto se extiende a todos los que tienen fe. En segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 13, si fuéramos infieles, el Eterno permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Nuestra muestra la fidelidad inmutable de Dios, aun cuando el ser humano falla. Es una declaración profunda sobre el carácter fiel de Dios frente a la debilidad humana. En Gálatas 3:7, por consiguiente, sabed que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Un versículo clave para entender cómo la fe conecta al creyente con Abraham y con las promesas del pacto. En Gálatas 3:6, Dios aceptó a Abraham porque éste creyó en Dios. Esto significa que los verdaderos hijos de Abraham son los que tienen plena fe en Dios. Además, las escrituras preveían el tiempo en que Dios salvaría también a los gentiles por medio de la fe. Dios le declaró esto a Abraham cuando le dijo: por medio de ti bendeciré a todas las naciones. Los que confían en Dios, pues reciben las mismas bendiciones que Abraham. En Efesios 2:11,
Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, éramos llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En el versículo 12, en aquel tiempo estabais sin el Mesías, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Nosotros estábamos tan lejos, pero el Eterno nos hizo el llamado, el deja, vete por ti mismo, vete por mí misma. Entonces, estábamos alejados de qué? De la ciudadanía de Israel, ajenos de los pactos de la promesa que hizo el Eterno a Abraham, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Mi amor, gracias, mi vida. Mm. Pero es sin esperanza. Cuando nosotros éramos, ¿qué? Estábamos en el mundo, éramos gentiles. Nosotros andábamos sin esperanza, sin promesa, sin Dios en el mundo. Pero ahora en Yeshua, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre del Mesías. Qué hermoso que el Mesías vino a morir por nosotros, por todas las maldades que hemos cometido en esta tierra. El apóstol Pablo recuerda a los creyentes gentiles no judíos de dónde fueron llamados y cómo fueron integrados al pueblo del pacto mediante el Mesías Yeshua, llamados incircuncisión por la circuncisión. Incircuncisos, arelín en hebreo, un término que señalaba a los que no tenían la señal del pacto en Génesis 17, del 10 al 14, circuncisión, mila, símbolo del pacto con Abraham. Pablo Eh, resalta, él sí, perdón que interrumpa la clase, es que tú estás explicando Génesis capítulo 17, pero hoy seguía Génesis capítulo 12, ¿o estoy equivocada? sí, lo que pasa es que arraigado al capítulo 15, al capítulo 17 de Génesis. Del Entonces, va capítulo 12. haciendo el complemento, sí, va haciendo el complemento del capítulo 12, capítulo 15, capítulo 17. Ah, ok. Sí, porque ahí el Eterno hizo el pacto con Abraham y por eso nos manda el capítulo 15 al capítulo 17, porque está hablando del pacto que hizo con Abraham, un pacto perpetuo. Aunque ese mismo capítulo me corresponde en la próxima clase, entonces les voy adelantando un poquitico y después se lo explico con más claridad. ¿Sí? Bueno, deme un segundito y se los aclaro a todos para que no se me enreden. ¿Listo? Bueno, bueno. Mira, bueno, recordemos que en Génesis 12, del 1 al 3, está la promesa que Dios le da a Abraham, ¿cierto? De que les dice, te voy a dar la heredad, pero si me obedeces, pero si cumples todo, ¿cierto? Y esa es una promesa. Hasta acá todavía no ha entrado el pacto, ya como lo está diciendo Ana Elsie, el pacto que está hablando ya en Génesis 15 y todo eso, ya es el resultado de lo que él ya ha hecho, ese camino de obediencia, ¿sí? Y eso igual lo dice Isaías 56 para el extranjero, aquel que abrace el pacto, aquel que obedezca realmente, aquel que haga los mandamientos, pues realmente va a tener ese pacto, ¿no? ¿Cuál es el pacto del que Anabel se está hablando y el que nos está llevando a lo largo de todas las escrituras hablándonos del mismo pacto? Y es de ese pacto acerca de la heredad. Habló primero de la heredad, que es la tierra de Canaán, que todos nosotros vamos a heredar en el momento, ¿no? Que lo mostró incluso hasta, si no estoy mal, llegó hasta Apocalipsis 21. Fuera de eso está hablando de la bendición de la simiente, que es ahorita la que está hablando con el pacto de la circuncisión, y está también involucrando
a los gentiles. Recordemos que los gentiles no es que sean totalmente gentiles, no es que sean totalmente extranjeros, es parte de un plan que Dios hizo desde tiempos de Abraham, desde tiempos de que los llevó en esclavitud. Muchos de los que eran extranjeros abrazaron el pacto, ¿sí? O sea, ese pacto tampoco fue solo con la descendencia de Abraham, por lo menos el pacto que fue en el monte Sinaí no fue solo con la descendencia de Abraham, también fue con gentiles, es decir, que este pacto está abierto para todo el mundo, que ya después el pueblo lo empezó a hacer mucho más hermético, mucho más cerrado, eso sí. ¿Por qué lo hicieron mucho más hermético, mucho más cerrado? Debido a que se estaba entrando el paganismo, estaba entrando muchas cosas que el pueblo estaba permitiendo y por eso llegaron a ser muchos más herméticos en cuanto a dejar que llegaran gente, ¿no? Incluso lo vemos por lo menos en Pedro, ¿no? Como él decía, no, yo cómo voy a ir a una casa de los gentiles si no es porque el Espíritu me habló, yo no hubiera venido acá, ¿sí? Entonces, sí vemos ese hermetismo que incluso los mismos discípulos tenían. Si no hubiera sido que Dios utilizó a Pablo, a Pedro, muy posiblemente el Evangelio no se hubiera transmitido tanto como se ha transmitido hoy en día, ¿no? Porque son los dos exponentes, los dos más grandes que pues han transmitido la fe a lo largo de la historia a nivel gentil, por así decirlo, a nivel de todas las naciones, ¿no? Entonces, si entendemos todo esto, vamos llegando, por eso es que Pablo dice que ahí entran los de la incircuncisión por la circuncisión, ¿no? Ahí está hablando de esa parte que también los incircuncisos, es decir, los extranjeros, aquellos que estaban sin pacto, que no eran ciudadanos, que no eran nada, por el haber creído en el pacto, pues es lo que se cumple en Gálatas 3:29, ¿no? Que entramos a ser parte del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque ahora que nosotros obedecemos, ahora que nosotros queremos hacer ese mismo camino que hizo Abraham, esa leja, como lo habla bien Ana Elsie, pues ahí es cuando se empieza a cumplir esa parte donde dice que todas las familias van a ser benditas a través del linaje de Abraham. Sí, entonces si vemos ahí se está cumpliendo toda la promesa y eso es lo que nos ha llevado a Anael, sí, en todo el trasfondo. No sé si ahora sí te quedó un poquito más claro, Miriam, y los que están un poquito enredados. Sí, Juliet, gracias. Listo, vale. Sigue, Anelsi. Ok. Entonces, Pablo resalta que esa distinción era hecha por manos humanas, no la circuncisión del corazón que proviene del Espíritu, en Romanos 2:29, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. En Isaías 43 dice, ahora así dice el eterno creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Así por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, el Eterno, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti, porque a mis ojos fuiste de gran estima. Fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Daré al norte de acá y al sur. No te detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Y todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Esa es una profecía para el pueblo.
Y concibió ella otra vez y dio a luz una hija, y le dijo Dios, ponle por nombre Ruhama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Mas de la casa de Judá tendré misericordia, los salvaré por el eterno su Dios, y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Entonces, ¿la Rujama qué es? Dice en Oseas 1:8. Después de haber destetado la Rujama, concibió y dio a luz un hijo. Y dijo Dios, ponle por nombre Loami, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Se refiere a aquellos que antes no eran el pueblo de Dios. Se refiere cuando nosotros éramos gentiles y ahora que somos pueblo de Dios. Entonces Dios ahí nos coloca un nuevo nombre, porque como somos la descendencia de Abraham, Dios nos coloca un nuevo nombre. Entonces, ni habían recibido sus, porque en ese entonces, cuando era la Rujama, pues no habían recibido su misericordia, pero ahora la han recibido, que se llama Loam. Loami, ¿qué es? Que han recibido misericordia, el pueblo que recibió misericordia. Y está en Primera de Pedro, en el capítulo 2 versículo 10. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, la Rujama, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Lo confirma en Primera de Pedro. En Oseas del capítulo 1 y el versículo 10. Con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar. Así Dios le dijo a Abraham, que sería como las estrellas del cielo, y aquí nos confirma que seríamos como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les serás dicho. Yo soy hijos del Dios viviente. Perdóneme un momento mientras me despido a mi nieta hermosa. Dios te bendiga, mi amor. Dios te guarde. Ya, mamita. Dios me la bendiga, mi amor. Bueno, perdón, continuamos. Entonces, con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, soy hijos del Dios viviente. ¿Cómo nos llama el Señor? Hijos del Dios viviente, porque ahora somos su pueblo. Y se congregarán los hijos de Judá y los de Israel, y nombrarán un solo jefe y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. Entonces, ¿cómo nos llama el Eterno? Soy hijos del Dios viviente, somos hijos del Dios viviente. No se nos olvide en Oseas 1, versículo 10. Deuteronomio 10:12. Y ahora pues, Israel, ¿qué pide el Eterno tu Dios de ti? Sino que temas al Eterno. ¿Qué nos pide el Eterno a nosotros? Que temamos, que le temamos al Eterno tu Dios, que andemos en todos sus caminos. Nos pide el Eterno que nosotros andemos en sus mandamientos, en sus estatutos, en todos sus caminos, que lo amemos, que le sirvamos al Eterno nuestro Dios con todo qué, con todo nuestro corazón. Está en Deuteronomio capítulo 10, versículo 12. Y con toda tu alma, que le sirvamos con toda nuestra alma, que guardemos los mandamientos del Eterno co- y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad, para que seamos que prósperos. Cuando nosotros guardamos sus mandamientos, cuando nosotros amamos a Dios, cuando nosotros correspondemos en todo y somos fieles y somos obedientes, Él dice que nos bendecirá, nos prosperará grandemente en lo espiritual primeramente. Y he aquí
Del Eterno tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Nosotros no tenemos por qué apegarnos a la tierra si nosotros no somos los dueños de la tierra. Nosotros tenemos que hacer ese lejá. No tenemos por qué apegarnos a lo material de esta tierra. Nosotros no somos los dueños de esta tierra, el Eterno es el dueño del oro, la plata, de la tierra, de los cielos, como lo dice ahí las Escrituras. Y todas las cosas que hay en ellas son de quien, del Eterno. Solamente que tus padres se agradó el Eterno para amarlos. El Eterno se agradó de nuestros padres, quienes, Abraham, Isaac y Jacob, para amarlos y escogió su descendencia. ¿De quién salió la descendencia? El Eterno la sacó de Abraham, sacó nuestra descendencia, nosotros somos descendencia de Abraham, porque nosotros somos obedientes, creemos en el Eterno. Dice, y escogió su descendencia después de ellos, a vosotros, vive a vosotros, de entre todos los pueblos, como en este día. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz, porque el Eterno vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, Dios poderoso, Dios temible, que no hace acepción de personas, ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano. Cuando nosotros hacemos justicia por el huérfano, no, no lo hemos hecho. Cuando hacemos justicia por la viuda, dice que ama también al extranjero. Nosotros al caso amamos al extranjero, tenemos que amar al extranjero porque eso es un mandato divino, dándole pan y vestido a la viuda, al huérfano, al extranjero, debemos de darle pan y vestido. Amaréis pues al extranjero porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Y al Eterno tu Dios temerás y a él solo servirás. A él seguirás y por su nombre jurarás. Y él es objeto de toda la alabanza. El Eterno es objeto de toda alabanza. Él es tu Dios, que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Con 70 personas descendieron tus padres a Egipto. Ahora el Eterno te ha hecho como las estrellas del cielo en multitud. Cómo está de precioso y es de la Torá, es Deuteronomio de la Torá. Entonces nos manda que nosotros seamos personas que guardemos sus mandamientos, que seamos leales al Eterno, que nosotros lo honremos, que lo busquemos, que le demos la alabanza, porque es que Él es nuestro Dios. Por eso Ruth pudo entrar en la familia y no cualquier familia. Ruth está en el linaje del Mesías. ¿Cómo puedo tener mi corazón circuncidado? ¿Cómo podemos nosotros tener nuestro corazón circuncidado? En Deuteronomio 31 dice, y sucederá que cuando hubiere venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado el Eterno tu Dios. ¿Quién nos manda? Que nos arrepintamos, que busquemos del Eterno, que hagamos techuvá y te convirtieres al Eterno tu Dios y obedecieres a su voz. ¿Qué debemos hacer? Obedecer a la voz del Eterno, conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma. Entonces el Eterno hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti. Empieza la misericordia por quién, por nosotros, por cada uno de nosotros. Tendrá misericordia primero de mí y después de los que vienen detrás de mí o delante de mí. Y volveré a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubieres esparcido, dice el Eterno tu Dios. Aun cuando tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas que hay debajo del cielo.
Allí te recogerá el Eterno tu Dios, y de allá te tomará, y te hará volver el Eterno tu Dios a la tierra que heredaron tus padres. ¿Cuál tierra? La de Canaán. Y será tuya. Esa tierra de nosotros, dice el Eterno, y te hará bien y te multiplicará más que a tus padres. Imagínate, nos va a multiplicar el Eterno más que a nuestros padres. Y circuncidará el Eterno, porque es el Eterno el que circuncida nuestro corazón, el corazón de tu descendencia. El Eterno circuncida el corazón de nuestra descendencia, de nuestros hijos y de nuestros nietos, para que ames al Eterno tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. ¿Alguien quiere eh, reforzar el tema o seguimos? Sigue. Sigamos, hermana. Pues, en Efesios 2, del 19 al 22, dice, así que ya no soy extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Yeshua, Yeshua mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Nosotros tenemos que ser un templo santo para el Señor. Somos adoptados y como adoptados tenemos los mismos derechos, los mismos privilegios, también las mismas responsabilidades. Nosotros somos personas responsables. Entonces somos herederos junto con la tribu de Judá, con los ciudadanos de Israel. Somos adoptados, tenemos los mismos privilegios. En Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en el temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio de nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, y herederos de Dios, y coherederos con el Mesías, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. En Efesios 2:12, recordad que en este tiempo estabais separados. ¿Quién? Israel, separados del Mesías, excluidos de la ciudadanía de Israel, extranjeros a los pactos de la promesa, sin tener esperanza, sin Dios en el mundo. En otro tiempo nosotros estábamos separados del Eterno. Hablaba durantemente contra los fariseos, hablaba a Yeshua contra los fariseos que estaban impidiendo que los gentiles se acercaran a Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. Tras la 10ª plaga en Egipto, Dios consagró a todos los primogénitos israelitas para sí mismo. Sin embargo, el pueblo de Israel se vio obligado a presentar un número determinado de levitas en lugar de primogénitos. Función de los levitas. La tribu de Leví fue separada por el servicio sagrado en el tabernáculo y más tarde en el templo de Jerusalén. Se encargaban las tareas específicas de servicio, adoración y custodia de los objetos sagrados. Diferencia con los sacerdotes. A pesar de que la tribu de Leví servía en el tabernáculo, la función sacerdotal específica fue reservada para los descendientes de Aarón, que era la tribu de Leví. La consagración de los levitas. Los levitas se purificaron y fueron presentados como una ofrenda para el servicio divino en lugar de los primogénitos. Entonces nosotros también nos tenemos que preparar, consagrar para el Eterno. En Números capítulo 3, versículo 12 hasta el 15,
He aquí yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel en lugar de los primogénitos. Los primeros nacidos entre los hijos de Israel serán pues míos los levitas, porque mío es todo primogénito desde el día en que yo hice morir a todos los primogénitos en la tierra de Egipto. Santifiqué para mí a todos los primogénitos en Israel, así de hombres como de animales míos serán. Ahí el Eterno sigue hablándonos con sus promesas, que nosotros somos del Eterno, como animales, seres humanos como animales, somos del Eterno, los, los primeros, los escogidos, los que Dios reserva. Yo el Eterno hablo a Moisés en el desierto de Sinaí diciendo, cuenta a los hijos de Leví según las casas de sus padres por sus familias, contarás todos los varones de, de un mes arriba. Pero Yeshua, nuestro gran sacerdote, porque estaban hablando de los levitas, y el sacerdocio, nuestro Yeshua como gran sacerdote, todos los que entramos en pacto por medio de la sangre, no solo nos convertimos en hijos, sino en primogénitos a su servicio. Nos, nos, nos convertimos en primogénitos por nuestro Señor Jesucristo, que Él fue el sacerdote. En Hebreos 4:14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, a Yeshua, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, es que nosotros tenemos debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. En 2 Timoteo 2, capítulo 2. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en el Mesías Yeshua. Lo que has oído de mí, muchos testigos, esto encarga a hombres fieles. Vuelve y no recuerda que seamos fieles, que sean idóneos para enseñar para también a otros. O sea, que seamos fieles, que seamos idóneos para enseñar a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Yeshua. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Vuelve y nos recuerda. No nos enredemos en los negocios de este mundo, de esta tierra. No nos enredemos a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. ¿Sí ve? Si no lucha legítimamente, pues no será coronado el atleta. Entonces nosotros no nos debemos enredar en los negocios de esta vida, de este mundo. El labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Nos enseña esa carta, que el trabajador de verdad para comer su frutico tiene que trabajar primero. Considera lo que digo. Y el Señor te dé entendimiento en todo. Entonces, que el Señor nos dé entendimiento en todo. Dios nos llama a una vida sana, a salir de lo antiguo, a salir de la idolatría, pues ya salimos de la idolatría, ¿no? Pero a salir de cosas como hacer dinero en este mundo, tener propiedades, tener cosas aquí, para quedarnos aquí, ¿no? Nosotros no tenemos por qué arraigarnos a la tierra, nosotros tenemos que despegarnos de todo lo material, de todo lo que de todo lo que nos hace que nos quedemos aquí en este mundo. Entonces, primera de Pedro, capítulo 13, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Cuando decía en el versículo anterior de 2 Timoteo, capítulo 2, dice, y el Señor te dé entendimiento en todo. Y aquí dice en primera de Pedro 13, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, que seamos entendidos en todo. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que
se os traerá cuando Yeshua sea manifestado. Como hijos obedientes. Dios quiere que nosotros seamos unos hijos obedientes. No, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Cuando nosotros estábamos en nuestra ignorancia, nuestros deseos era hacer plata, comprar, traer, mejor dicho, tener de todo. Eso eran nuestros deseos carnales, ¿cierto? Cuando estábamos en nuestra ignorancia. Ahora estamos en el Mesías, estamos en la palabra, estamos en la Torá, con el Eterno. Entonces, no nos conformemos a los deseos de este mundo, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. Porque mire que si nosotros no cambiamos de esa ignorancia, esos deseos, pues no vamos a ser santos, porque dice, sed santos como el Señor es santo, ¿cierto? En toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Amén. La cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como el oro y la plata. Si ve que es que nosotros aquí en esta tierra buscamos el oro y la plata como sea, y le dedicamos más tiempo a buscar el oro y la plata y a construir y a trabajar, y nos olvidamos de lo más precioso, nos hemos olvidado de lo más precioso, sino con la sangre preciosa del Mesías, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinados desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sea en Dios. ¿Alguien quiere opinar? Ay, Dios, hoy no están ayudándome. Hermanos, Eh, están dormidos. no, estás bien, es que vas muy bien, estás complementando muy bien. ¿Qué te iba a preguntar? ¿Te falta mucho? No, ya casi terminamos. No es para saber porque ya van a ser las 9. Bueno, las 8 allá en México y pues tú sabes que es hora y media. Eh, entonces, no sé si le damos tiempo para que Nancy termine todo el tema hoy. Con eso, ya la próxima clase empezamos con el debate de el rapto. Pues sí, estaría bien que terminara su tema Elsie. Y bueno, de todas maneras, si no lo termina, pues terminará la próxima. Sí. Sí, Bueno, pero sí, dices que no te falta mucho, ¿no? no, no es mucho, ya estamos casi terminando. No, entonces dale, termínalo porque pues igual no, pues digo yo que lo determines con eso, ya la clase entrante ya solo es el debate y no se corta, ¿sí? Porque pues el Ah, bueno, cortar lo que ha... bueno, mejor, sí. Listo, síguele, dale. Bueno, entonces aquí va a ser como una especie de pregunta. Si eres hijo de Abraham, ¿te comportas como Abraham? ¿Somos hijos de Abraham? Pues debemos comportarnos como Abraham. Yeshua les dijo a los fariseos, ustedes no son hijos de Abraham, porque las obras de Abraham haríais. Abraham salió de la idolatría. Abraham escuchó la voz de Dios, escuchó la promesa y la creyó. La fe de Dios implantada en Abraham antes de ser circuncidado lo llamó su amigo. ¿Qué tenemos que hacer? Seguir los pasos de Abraham. Abraham obedeció mandamientos. Abraham obedeció estatutos, preceptos. En Génesis 26:5. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. En ti serán benditas. Estamos recibiendo toda esta bendición. No solo era parte de los descendientes biológicos, sino que se extendía a todos aquellos que que se unieran a la familia de Abraham a través del Mesías Yeshua, a los gentiles que son contados con la familia de Abraham. En Gálatas 3:28, ya no hay judío ni griego,
No hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Yeshua, en el Mesías Yeshua. Y si vosotros sois del Mesías, ciertamente linaje de Abraham sois, herederos según la promesa. En Génesis 22, 26, 2, y se le apareció el Eterno y le dijo, no desciendas a Egipto. ¿A quién le dijo? A Isaac. Habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra, y estará contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice con Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. ¿Cuál simiente? El que seguía después de Isaac es Jacob. Y después de, bueno, así, Yeshua también. Entonces, todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Le queda claro a Israel, significaba que debía permanecer, no desviarse del camino, no desviarse del estudio, no desviarse de la obediencia, porque nosotros nos desviamos. Tenemos ratos que nos desviamos, no permanecemos. Entonces, permanezcamos en la fe, permanezcamos en su Torá. No nos desviemos, no nos desviemos del camino, del camino del estudio, de la obediencia. Dice que Jesucristo, nuestro Yeshua, él sufrió en Getsemaní. Dice Getsemaní, ¿qué significa? Getsemaní significa prensa de aceite. Yeshua tuvo su experiencia en el huerto de Getsemaní, se compara con una prensa de aceite. En este lugar, él oró con agonía, sintiendo la presión de la crucifixión de manera similar a como las aceitunas son aplastadas para extraer su aceite. Entonces voy a leer un trocito de la palabra en Lucas 22, 39, 46. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de orar, vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos, orad para que no entréis en tentación. Entonces ahí fue cuando el Señor fue aplastado como una aceituna. ¿Por quién? Por nosotros. Y dejándolo se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved y se acerca el que me entrega. Entonces aquí una explicación breve, pequeñita. Permanecer, resistir con propósito en medio de la prueba. Debemos permanecer, debemos resistir en medio de nuestras pruebas, en medio de nuestras tribulaciones, sin importar cuál sea la circunstancia, sin importar si tienes que pasar por el desierto. Eso lo hizo el Señor Jesucristo. Él lo padeció, lo sufrió. ¿Por qué nosotros no resistimos? ¿Por qué nosotros no padecemos lo que padeció nuestro Señor? Sigamos en fe, sigamos permaneciendo. En Juan capítulo 15, versículo 7,
Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que os queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mí, en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, si ves, si el Eterno vuelve y nos muestra cuando Pablo escribió estas cartas, no estoy segura si son las cartas de Pablo, si guardares mis mandamientos y permanecieres en mi amor, así como yo os he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas son unas palabras de Yeshua. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado, que nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Nosotros también debemos poner nuestras vidas por nuestros amigos, nuestros familiares, hermanos, hijos, esposo. Debemos poner nuestras vidas como lo hizo el Señor Jesucristo, como lo hicieron también los apóstoles. Vosotros sois mis hijos, mis amigos, dice el Señor, y hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace el Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, es que nosotros no elegimos a Dios, Dios nos eligió a nosotros, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, para que nosotros llevemos fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. La promesa hecha a Abraham es una familia de creyentes que se define por fidelidad, una descendencia como las estrellas del cielo que no se rinde ante las tinieblas, que no permanece esperando, sino que permanece esperando, que permanece caminando, creyendo, permaneciendo en el árbol genealógico más deseable del universo, recordando que somos parte de esa promesa eterna. El Mesías, en el Mesías somos reyes, en el Mesías somos sacerdotes, somos parte de su familia, por eso practicamos, perseveramos, porque estamos adheridos a la vid, a la rama. Por eso puedo decir que voy a estar sentada, yo, Ana Elsie Vargas, voy a estar sentada a la mesa con mi padre Abraham, porque Jesús pagó el precio con su cuerpo. Fue partido para que se cumpliera el pacto que hizo con Abraham. Antes, yo no era pueblo de Dios, lo que implica que estábamos separados y no había recibido su misericordia. Y ahora he sido llamada a ser pueblo de Dios y he recibido la misericordia divina. Entonces, en esta noche vamos a orar porque el Eterno es precioso, porque el Eterno es hermoso y Él ha permitido que nosotros seamos reyes y sacerdotes. Somos parte de su familia. Entonces, vamos a orar al Padre Celestial. Padre Santo, te agradecemos por todas las bendiciones que hemos recibido. Te agradecemos, Padre, porque nos has provisto de conocimiento y porque nos has permitido tener acceso a tu verdad, a tu palabra y conocer las maravillas de la Torá. Padre, muchísimas gracias por el privilegio que nos ha otorgado de reunirnos como comunidad, como Israel en la dispersión. Padre, te agradecemos y bendecimos tu nombre, llamamos tu nombre porque nos has permitido este día, porque nos has permitido hacerle lejar. Gracias, Padre, por los méritos de tu Hijo amado Yeshua. Amén, amén.